Patricia Avendaño es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y cursó la maestría en Administración y Gerencia Pública en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. También cuenta con diplomados en estudios electorales, análisis y práctica de la legislación electoral del Distrito Federal y en administración de recursos materiales. Fungió como jefa del Departamento de Investigación en el Centro de Estudios de Administración Estatal y Municipal del Instituto Nacional de Administración Pública. Participó con las organizaciones ciudadanas, Alianza Cívica y Causa Ciudadana, y colaboró como comentarista en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Cuenta con 24 años de experiencia en materia electoral dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde ingresó como parte del Servicio Profesional Electoral. Fue designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, consejera presidenta del OPLE de la Ciudad de México, a partir de octubre de 2021. Pues aquí estamos con la mismísima consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estimadísima Patricia Avendaño, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Un honor, un placer estar aquí en la máxima casa de estudio, además en este lugar con usted y de reconocida personalidad en la materia electoral. No, pues bienvenida pues, a tu casa. Eres Gracias. También egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Así ¿Recuerdas tus tiempos de estudiante? Totalmente. Nunca me imaginé ni estar en TV UNAM aquí, ni estar desempeñando el cargo que ahora desempeño. El recuerdo más lindo que tienes de tus tiempos ahí en Ciencias Políticas. Para mí lo más hermoso fue vivir, digamos, el estreno de esa facultad. Esa facultad en el año en que yo ingresé era un edificio nuevo, nos estaban trasladando de aquella zona donde decían que era la escuelita, ¿no? Cerca Sí. de Derecho y de Economía, y nosotros fuimos la generación que llegamos a estrenar las instalaciones de lo que ahora es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces era una enorme emoción llegar a la máxima casa de estudios, que era una aspiración que yo tenía desde muy pequeña, y llegar a esta inmensa ciudad universitaria y un lugar tan hermoso como es esta zona que es el espacio escultórico, donde estaba la nueva Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que bueno, pues ahora ya tiene unas instalaciones bellísimas y que una matrícula de alumnos que cada vez crece más. Pues un honor que regreses. Aquí estamos justo enfrente, TV UNAM, de Así esas aulas que tú estrenaste. Ojalá nos visitas también ahí en la facultad a dar una conferencia. Con mucho gusto. Sé que te interesa mucho el tema de participación política de los jóvenes, Así los es. estudiantes, ¿no? Pues ya estamos en medio del proceso electoral de 2024. Como siempre, una gran intensidad para la sociedad, para los partidos y también para las instituciones electorales, ¿no? ¿Cuáles son, pues, algunos de los retos más importantes que tú estás colocando sobre la mesa como metas para lograr en este año? Claro, lo primero que quiero compartirle, doctor, es que parece un lugar común decir que ningún proceso electoral es igual. Y eso es totalmente cierto, a ver, porque evidentemente las circunstancias cambian, no solo en lo político, en lo económico, venimos saliendo de una pandemia, el anterior proceso electoral fue llevado a cabo en medio de la pandemia. Entonces, evidentemente los procedimientos se van perfeccionando, por eso es que no puede ser igual un proceso a otro, no obstante que algunos son muy similares, hay cuestiones que ya quedaron establecidas, la credencial del elector, el secreto del voto, las urnas transparentes, las mamparas para que las personas voten en secreto, sin embargo, siempre hay novedades. Pero uno de los retos que indudablemente no cambia es lograr la mayor participación de todas las personas que son ciudadanas de esta ciudad, pero no solo las que son ciudadanas que habitan esta ciudad, porque nosotros tenemos ya la figura del diputado migrante, que es la diputación migrante, que una persona que radica en el extranjero puede ser postulada para integrar parte del Congreso de esta ciudad. Entonces, pues el reto es que la gente que vive allende nuestras fronteras sepa que existe esta figura. Claro. Es nuestra responsabilidad difundirlo para que ellos reúnan los requisitos, envíen su documentación y puedan ser registrados, reciban el apoyo. La novedad en este proceso es que ya pueden ser inclusive candidatos sin partido quienes se postulen para ocupar la diputación migrante. Una vez que resultan electos, ellos tienen que venir a radicar a la Ciudad de México. Otro enorme reto es que el voto de los mexicanos en el extranjero
para elegir a cargos de la Ciudad de México. También tenemos ese enorme reto de difundir, de que la gente obtenga su credencial de elector, que si bien es cierto no es responsabilidad del Instituto Electoral, le toca al INE credencial a las personas, credencializarlas, sí es que los motivemos a participar, les demos la información, les digamos cuántos cargos vamos a elegir. En este proceso electoral vamos a elegir 287 cargos, incluyendo la jefatura de gobierno, 16 alcaldías con 204 concejalías. Sobre esa figura de concejalías vamos a hablar un poco más adelante, y los 66 diputaciones que integran el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, el enorme reto es que nosotros lográramos la más alta participación, que nosotros dotemos de los materiales, de los insumos, de los mecanismos, de los instrumentos para que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera participar, sea como candidata, candidato, y desee votar, haga realidad la posibilidad de su participación, de su ejercicio pleno, tanto del voto activo como pasivo, y que el Instituto Electoral de la Ciudad de México brinde las herramientas para que eso se cumpla. Vi una entrevista reciente contigo, estaba documentándome, preparándome para Muchas gracias, usted, doctor. y veía que usted compartió una cifra preocupante Muy con respecto dramática. a 2021, que decías que los jóvenes, bueno, no eran solo los jóvenes, sino todo el estrato de los 20 hasta 35, había tenido una tasa de abstención, de no voto de 60%. O sea, solamente votaron pues un 40% del padrón en 2021 en la Ciudad de México. Así Una es. elección intermedia que luego genera menos emoción, pero eso ya es una señal de alarma, ¿no? Es un dato sumamente preocupante y es cierto, yo ese dato, preparando algún otro material para publicar, me percaté cuando estábamos sacando los rangos de edad. Los jóvenes obtienen su credencial de elector cuando cumplen la mayoría de edad, además de que es el instrumento por excelencia de identificación. Obtienen su credencial de elector, sirve para muchos elementos, no como generalmente se les sataniza para irse al antro, nada más, no. Ellos obtienen su credencial de elector, las juventudes, ejercen su derecho al voto por primera vez, pero luego parece que guardan la credencial 10 años. 10 años, ya sea porque ya la tienen y tiene esa vigencia, pero en la elección 2021 dejaron de acudir a las urnas el 60% de los jóvenes de esta ciudad, en el rango de 19 a 35 años. Vuelven a votar o se incrementa el nivel de votación a partir de que cumplen, que ya son personas que seguramente pues ya formaron una familia, ya no viven en casa de los padres o ya migraron. Entonces estamos hablando, y el dato de verdad es dramático, es cierto, una elección intermedia, digamos, convoca probablemente menos a la participación. Además, estábamos en pandemia, pero los demás estratos de edad sí votaron, sí salieron a votar, no con la contundencia de 2018, pero cuando hablamos del 60% de los jóvenes, estamos hablando de 1,5 millones de personas, y el 1,5 millones de personas es la lista nominal de Ixtapalapa. La anterior persona que ocupó la jefatura de gobierno, la doctora Sheinbaum, ganó por 2,5 millones de votos. Que algún partido, que algún candidato logre mover y conmover y convencer a las juventudes de esta ciudad, puede representar la enorme diferencia. Pero la reflexión que yo hacía en un programa que también tuvimos en el INE, compartíamos la preocupación y decíamos, ¿qué es lo que no estamos haciendo las personas que ya estamos en otra etapa de la vida? ¿Qué es lo que nosotros no estamos haciendo para saberle comunicar a los jóvenes? En la época en que yo estudiaba en esta universidad, exigíamos la posibilidad de poder ejercer plenamente nuestros derechos político-electorales, de poder elegir a nuestros gobernantes, de que tuviéramos un Congreso que legislara para nuestra ciudad, y todavía existía la discusión de si era pertinente que en esta ciudad pudiéramos tener una persona electa por nosotros, que en lugar de delegados fueran pues esta figura que ahora son de alcalde. Claro, porque luchábamos porque nos permitieran participar, exigíamos, salíamos a las calles, hacíamos mítines, hacíamos marchas, hacíamos foros discutiendo la posibilidad de que nos permitieran que no fuéramos ciudadanos de a medias en este país, en esta ciudad. Y la juventud como que, yo digo que eclosionó en la época en que yo estuve aquí, en el año 88, empezaron a darse nuevamente manifestaciones multitudinarias que para mí fueron muy significativas, porque siempre estaba ese fantasma del 68, de la enorme represión y de haber, digamos, como que
encapsulado esa efervescencia política, social, esas inquietudes juveniles. Bueno, en el 88 eclosionaron no solo en la ciudad, en el país, y bueno, pues se dio ese gran, digamos, frustración. Yo lo recuerdo en esa época con una gran frustración, y yo creo que en algún momento de mi vida detonó como para decir, tenemos que hacer algo, lo que sea. Y entonces nos íbamos como observadores electorales, nos íbamos como voluntarios, buscando una alternativa de participación. Y entonces para mí ahora es muy significativo que, abiertas ya las posibilidades de participación, los jóvenes volteen y se den la vuelta. Y yo digo, ¿de quién es la responsabilidad? Sí, de los institutos electorales, pero yo creo que son de las autoridades, de los partidos políticos que tengan plataformas y programas que motiven, de los funcionarios, de los legisladores, porque el voto que una persona introduce, su voluntad, su pedazo de soberanía en una urna, se transforma ¿en qué? En leyes, en programas sociales, en políticas públicas, en atención específica. Estamos detectando que las juventudes estaban marginadas y siguen marginadas. Hay inclusive una determinación dentro de las leyes de esta ciudad donde se pide que se incluyan a los jóvenes como parte de las cuotas de grupos de atención prioritaria, porque se ha observado que están históricamente discriminados, no se les deja participar porque son jóvenes. O sea, eso no puede ser. Por fortuna, a nivel federal ya se bajó el nivel de edad para ser diputado, 18 años, ya no es 21, ya son 18 años. Entonces, están abriéndose esos espacios, y lo que yo hago, siempre que tengo oportunidad, doctor, es invitar a las juventudes a que se manifiesten, a que hagan uso de ese derecho, que sepan que su presencia es importante para esta ciudad, que sepan que sí podemos transformar esta ciudad a partir de esto que parece tan burocrático como es ir a votar. Eso sí se refleja. Tu recorrido histórico es muy importante porque no solamente era la lucha en contra del fraude electoral, de poder elegir en nuestras autoridades, pero específicamente en la Ciudad de México, el derecho a votar, si quiere, por nuestras autoridades, ¿no? Fue hasta 97. Así es. Que podíamos elegir a nuestro jefe de gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno electo. Antes eran nombramientos de la presidencia de la República, no teníamos un Congreso pleno, ahora ya tenemos hasta constitución propia. Así es. A partir del constituyente de 2015-2016. Entonces, los avances político-electorales en la Ciudad de México son increíbles. Antes, como decías, temían, ¿no? El régimen autoritario temía la Ciudad de México, temía la juventud de la Ciudad de México. En particular, menciona 68, toda la movilización juvenil aquí, tenían que mantenerlo controlado, cercado, ¿no? Y ahora estas grandes conquistas de poder votar por nuestras autoridades, y además con una consejera presidenta como tú, que comprometía con la democracia, ¿no? Antes los que manejaban las elecciones pues tenían otros intereses, pues el gol está abierto para que los jóvenes impriman su sello, ¿no? Yo quiero pensar que no es una cuestión de desinterés como tal, sino quizás pues un alejamiento, ¿no? Aquí en la UNAM, por ejemplo, también hacemos elecciones para el Consejo Universitario. Las estadísticas más recientes reflejan también un dato escalofriante. De los investigadores votan como 60%, de los profesores votan 30-40%, pero en la última elección del Consejo Universitario votaron 5.5% de los estudiantes. Y esto es porque los estudiantes no sienten que las autoridades de la universidad, no sienten que algo está en juego ahí, no se sienten tomados en cuenta. Claro. Hay que generar esos vínculos de comunicación. De la misma manera, la política afuera tiene la misma, ¿no? O sea, estamos utilizando todavía claves pues muy viejas, ¿no? Entonces tenemos que conectarnos con los jóvenes, hacer que ellos sientan que algo está en juego y que además van a ser escuchados, porque si no sientes que van a estar escuchados, pues ¿para qué hablar, no? Claro. Pero bueno, hay esas dos alternativas, es decir, sentarnos a cruzarnos de brazos y quedarnos en nuestra casa. Creo que esa no es la alternativa, y creo que es bien importante que efectivamente encontremos la clave de comunicación. La conclusión que yo tengo, sin que haya yo hecho una investigación específica, lo que yo percibo es que no estamos
las autoridades sabiendo comunicar a los jóvenes la importancia. Y como yo decía, y lo he dicho en el Congreso, y lo he dicho con otras autoridades, decir, tenemos que encontrar el canal para comunicarnos con los jóvenes, y seguramente no estamos abriendo los espacios. A lo mejor uno de los espacios de participación es el voto electrónico. Los jóvenes pasan en promedio 6 horas al día con un aparato en la mano. ¿Por qué entonces nosotros, claro, ya sabemos que la desconfianza permea en el sistema electoral, traemos ahí cargando fantasmas de los que no son responsables? Ninguna de las instituciones que existen actualmente somos responsables de los fantasmas de otras épocas. Sí. Y los mecanismos se han ido perfeccionando, pero también es cierto que tenemos un sistema electoral, yo ya no digo barroco, es churrigueresco. Churrigueresco porque está lleno de candados, tan solo las boletas electorales traen más medidas de seguridad que los propios billetes de curso legal, claro. Y eso lo hace costoso. Entonces cuando dicen, es que la democracia es cara, yo diría sí, pero habrá que ver qué involucra todo eso, la lista nominal, los registros, la credencial del elector, que también trae muchas medidas de seguridad, las boletas electorales, las urnas transparentes, las mamparas, cómo se insacula a los ciudadanos, cómo se les invita a colaborar, que se les capacita. O sea, sí traemos una carga fuerte en las instituciones electorales, y hacerlo más ágil, hacerlo más fácil, más accesible a través del voto electrónico, seguramente abarataría los costos. Pero luchamos contra un fantasma de la desconfianza. Y la desconfianza no solamente la podemos generar las instituciones electorales, la confianza se construye entre todos, entre autoridades, partidos, candidatos, medios de comunicación, sociedad en general, instituciones electorales, porque nosotros podemos proponer mecanismos más eficientes, más ágiles, más fáciles, como el voto postal que existe en muchos países, en donde sencillamente se mete una boleta que es un papel impreso. Pues aquí yo no me imagino que nosotros podamos hacer bueno, no. Eso. Está complicado. Ahorita entramos en esos temas porque yo siento que todavía no hemos terminado de eso, limpiar todos los procesos. Pero nada más para rematar con los jóvenes, ¿tienen pensado algo al respecto? ¿Debates juveniles, ferias juveniles, conciertos, no sé, estrategias de comunicación para desde el instituto? Si bien tienes razón, es responsabilidad de los partidos, de los candidatos sobre todo, pero el instituto también puede hacer su parte, ¿no? Claro, yo siempre que me hacen esta pregunta, doctor, siempre digo que, me voy a poner un poco romántica, que la democracia es como el amor. Se le alimenta día a día y de manera permanente. Entonces, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuando nace en el año 99, vamos a cumplir 25 años. Estamos hablando de que estamos surgiendo a finales del siglo pasado. Nace no solo con el mandato de llevar a cabo procesos electorales y garantizar el régimen de partidos políticos. Tenemos dos grandes funciones adicionales, que es la participación ciudadana y la educación cívica y construcción ciudadana. Entonces, nosotros de manera permanente tenemos programas y actividades específicos, no solo a jóvenes, dirigidos a pequeñas personas que están en nuestra ciudad, que van en las primarias donde organizamos elecciones estudiantiles, elegimos mesas. Bueno, tenemos hasta teatro guiñol para los más pequeñitos, para enseñarles la importancia de llegar a consensos, a respetar, a la inclusión. Hacemos ferias cívicas, cada año hacemos ferias en todas las alcaldías donde en colaboración con las autoridades de esos ámbitos territoriales, hacemos esas ferias donde vinculamos los principios de inclusión, de legalidad, de respeto, de certeza, de que las decisiones se toman en colaboración, que la democracia tiene que vivir en nosotros, en nuestras familias, en la pareja. Tenemos talleres dirigidos a jóvenes como noviazgo democrático, talleres dirigidos a mujeres que son familia democrática, de si todos ensuciamos, todos lavamos. Tenemos talleres que hablan de las nuevas masculinidades, donde el ser varón o el ser un hombre no implica que reprimo a una mujer, o yo mando, o yo discuto, yo impongo mi voluntad, de no violencia contra las mujeres, de aceptar pues que los tiempos han cambiado, que la participación de las mujeres, siendo la más de la mitad de la población, bueno, en esta propia universidad,
Yo estoy segura que la matrícula ya es mayor de mujeres que de hombres, que muchas carreras que estaban tradicionalmente dominadas por los... En derecho, por ejemplo, ya son derecho más mujeres. Ya son más mujeres, yo he visto crecer las matrículas de manera importante. Entonces, de manera permanente nosotros tenemos programas encaminados a personitas de sus primeros años de vida, primaria, secundaria, bachillerato, universitarios, mujeres, adultos mayores. Y concretamente, pues para estos procesos electorales, pues es cuando encaminamos muchísimo más. Este sector particularmente llama la atención, el sector de jóvenes. Hubo un tiempo en que nos enfocábamos a los primovotantes. Ya nos dimos cuenta que sí van y votan, pero a los 19 años, de los 19 a los 35 ya no quieren votar. Seguramente habrá razones de importancia y seguramente tendrá que llamarnos a la reflexión, al análisis, a la investigación, saber. Y yo lo que he propuesto en otros foros y en otros espacios con autoridades y personas vinculadas con las juventudes, le digo, es que yo creo que nosotros no les tenemos que decir, tienes que votar. A mí me gustaría que ellos nos dijeran, ¿por qué no votas? Dime por qué no votas, porque a lo mejor nosotros tenemos una respuesta, pero si no identificamos cuál es la raíz del problema y solo suponemos lo que a lo mejor ellos están pensando, creo que lo importante es reflexionar, dime, ¿por qué no te interesa participar? O yo te podría decir cuál es la trascendencia de que vayas a votar, porque a lo mejor no hemos sabido informar y que sepan que el hecho de que voten se traduce, por ejemplo, ahora en una nueva forma de gobernar o se traduce en la ampliación de los derechos, derechos humanos, el respeto a la diversidad sexual, en programas enfocados a las juventudes, en mejoras a tu colonia, en presupuestos enfocados a apoyar el desarrollo de espacios educativos, espacios deportivos. Es probable que nosotros no hayamos sabido comunicar eso como autoridades. Pues hagámoslo. Cuenta con el apoyo de la UNAM, del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad. Yo creo que es responsabilidad de todos y a todas realmente hacer que sea relevante, ¿no?, el espacio electoral. Y me están llamando a corte, así que 2 minutitos y regresamos con esta fantástica entrevista con la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño. Te esperamos. Aquí seguimos con la consejera presidente Patricia Avendaño. Gracias a nuestro público, gracias a usted, estimadísima Patricia. Mira, yo creo que hemos avanzado, ya pasando al lado de la organización de las elecciones, hemos avanzado bastante con esto, el cuidado de las urnas, de las papeletas, las mesas directivas de casilla, los observadores electorales. Ya es muy difícil pues, que se robe una elección así como se hacía antes. Pero todo lo que pasa fuera de la casilla, ¿no?, me preocupa mucho porque todavía vemos pues, acarreos, compra coacción del voto. Hicimos, usted mismo nos acompañó para la presentación de un ejercicio de observación que hicimos en el Programa Universitario de Estudios de Democracia sobre 2018 y vimos que pues estas prácticas siguen ahí, aún en la Ciudad de México, aún con la transición democrática y la alternancia, todavía hay mucho clientelismo y la gente es presionado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo sé que el Instituto Electoral como tal tiene facultades muy específicas, hay otros organismos como el Tribunal Electoral, como las fiscalías electorales, pero también nos compete a todos ahora sí, cómo pasar al otro lado, realmente que el ejercicio del voto sea plenamente libre y bien informado. Claro, yo creo que sí se ha avanzado, doctor, porque evidentemente la ciudadanía ha empezado a cobrar conciencia de que su voto, aunque sea uno, sí hay manera de cambiar. Y también creo que ha aprendido algo, digamos, es hasta un poco pícaro el asunto, porque las personas han aprendido que reciben lo que les dan. Claro. Y ellos votan como quieren. Claro, los mecanismos de coacción se han ido perfeccionando. O sea, luego les obligan a sacar fotografías con su celular, les pagan electrónicamente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Eso es cierto. Hay muchos otros mecanismos que se han podido detectar, que personalmente nunca los viví. Yo trabajé mucho tiempo en este instituto operando la elección en campo,
pero lo que se comenta es que a veces les dan una boleta, alguien va, obtiene una boleta, Exacto. la saca en blanco, la da marcada y a la persona que va y vota le dice tráeme la boleta. Pero bueno, ahí el otro mecanismo, y de verdad yo se los digo sinceramente a toda la ciudadanía, si no está de acuerdo, pues anule el voto, la tacha completamente al momento de depositarla. O sea, creo que hay maneras. La tristeza o lo desafortunado, y esa es una conclusión que yo he sacado a lo largo de mi vida, es que ha permeado tanto la pobreza durante tantos largos años y tristes en este país, que mientras haya la posibilidad de que alguien por 200 o 300 pesos venda su voto, tenga esa necesidad, pues es complicado porque efectivamente hay una necesidad tan grande, y estamos hablando en la Ciudad de México, que dentro de todo no es lo mismo ser pobre en la Ciudad de México que ser pobre en las comunidades rurales, Claro. donde la pobreza es mucho más acendrada, donde además se incrementa por la discriminación, por la lejanía de los medios de comunicación, de los servicios educativos, de los servicios de salud, del bienestar que en general pudiéramos allegarnos por todas las instituciones que existen en esta gran capital. Entonces, creemos nosotros que una manera de empezar o de atajar siempre ha sido a través de hacer conscientes a las personas, pues primero de que hay principios rectores, por ejemplo en el caso de la función electoral, pero que hay principios que involucran, ¿no? Tu voto es secreto, tu voto es tuyo, nadie te tiene que coaccionar, y que hay maneras, sí entiendo que les ofrecen, pero cada vez para mí que digamos he recorrido en este tiempo, que viví en un periodo de partido hegemónico donde era una frustración saber que no obstante las condiciones que existían, la gente seguía votando por ese partido, y llegar al momento en que se da la transición y ahora la alternancia, pues a mí me parece que ha habido un aprendizaje como sociedad, y en la Ciudad de México también. Sí es un flagelo que tenemos que combatir, sí creo que debe de ir más allá de los pactos de buena voluntad, Sí. por eso hay leyes tan estrictas, pero también hay limitaciones, porque muchas veces dicen, sí, están acarreando a la gente. Y a veces nos mandan una fotografía, bueno, ya sobre todo quienes son abogados saben que dicen, para poder denunciar, dame indicadores de modo, tiempo y lugar, quién, dónde, cuándo, y evidencia concreta. Y una fotografía solo nos da un indicio de que hay unas personas llegando a algún lugar. Claro. Y no sabemos ni quién fue, ni cómo fue, ni cuándo fue, ni si es efectivamente, y más en esta época de las fake news y la posverdad, Sí. pues hemos visto cuántas veces que retoman fotografías o videos de periodos o hechos que ni siquiera se conectan con lo que nos están indicando, y que ahora con la inteligencia artificial, que además está constituyendo un reto para saber si lo que estamos recibiendo, audios o videos o fotografías, son reales. Hasta una canción de Bad Bunny la inventaron una de la inteligencia artificial. Sí, no, es impresionante el reto, pero hay que entrarle. Estas nuevas tecnologías de la compra del voto son terribles, Sí. ¿no? Porque ahí sí te obligan a mandar tu constancia de voto, aunque también se les puede hacer fraude al fraude, por supuesto que sí, totalmente. pero es un reto muy fuerte para que realmente la gente se siente libre. La pobreza es un tema fundamental, pero hay que dejar claro a que nos están viendo que es un delito. O sea, Así es un es. delito, y sobre todo es uno de los logros incluso de este sexenio. Andrés Manuel lo prometió desde que llegaba, vamos a hacer hasta delitos graves a los delitos electorales. Entonces, quien sea que esté ofreciendo siquiera, aunque no haya pagado el voto, a alguien que ofrezca comprar un voto, es como ofrecer pues, una droga muy ilegal o cometer algún delito grave, ¿no? O sea, esto se debe denunciar. Incluso del otro lado, recibir el dinero a cambio del voto también es un delito, ¿no? Así es. O sea, uno es víctima, pero también uno es cómplice. O sea, si tú aceptas la compra del voto, si tú vendes tu voto, estás vendiendo algo que no tiene precio, que no está en el mercado. Entonces, también estás participando en un mercado ilegal. Incluso algunos teóricos han hablado del crimen organizado. O sea, si se organizan más de 4 o 5 personas, o luego son más, 10, 20 personas para acarrear un grupo de personas, comprar sus votos, eso es crimen organizado. O sea, sí estamos hablando de cosas graves, no es
cualquier cosa. O sea, realmente ahí está en la ley y la gente debería pues denunciarlo, acreditándolo correctamente, por supuesto, pero sí es importante que participen en esta denuncia. Totalmente, y también tiene que ver, por ejemplo, con el uso de recursos públicos o el condicionamiento de programas sociales. Nosotros avanzamos con algunas, tenemos a cargo como institución el iniciar en algunos casos investigaciones, quien determina en muchos temas es el tribunal, pero por ejemplo hemos tenido evidencia de que algunas personas que ocupan las alcaldías van a lugares y les dicen, yo voy a mejorar tu unidad habitacional, pero si me entero que dejan entrar a otro partido, olvídense. Yo dije, perdón, hay una grabación donde se está escuchando a las personas argumentar eso, coaccionar, condicionar, amenazar. Es un tema muy complejo y pues a veces una muy, muy delgada línea de entre el cumplimiento o el abandono total de algunas zonas porque son contrarias a la fuerza política que representa el actual titular de un ámbito, administrativo político de las alcaldías. Sí, es uno de los grandes logros de la reforma del artículo 134 desde 2007, Así ¿no? En que se prohíbe tajantemente cualquier condicionamiento de programas sociales o la utilización de cualquier recurso de gobierno en las campañas electorales. Hasta una camioneta del gobierno, si está repartiendo volantes de un candidato, también es una irregularidad grave, ¿no? Entonces, luego la gente no tiene claro, como tenemos el chip, ¿no?, del priismo antiguo, en que todo se mezclaba, ¿no?, el partido de gobierno, no les queda claro que sí tiene que haber una separación muy estricta entre el partido y el gobierno, y se puede hacer una promesa, ¿no? Vamos a llevar muchos nuevos programas sociales, etcétera, pero no se le puede decir, mira, si no votas por mí, vamos a quitar el programa de apoyo, o al contrario, si votas por mí, vamos a garantizar este apoyo. Tiene que haber una separación clara, ¿no? Claro, y en eso pues tenemos que nosotros que colaborar siempre las instituciones, pero también un compromiso. Yo de verdad a veces me parece, y estoy en un ámbito académico y lo voy a decir, sí, en el ámbito legislativo se empiezan a poner candados, normas, lineamientos y tal. Y siempre se encuentra por parte de los actores políticos el recoveco para evadirlo. Y entonces digo, señores, ustedes ponen las reglas, pues hay que respetarlas. O entonces pues les estamos jugándole a loco, ¿no? Ponemos la regla y por atrás la violentamos. Entonces sí me parece que debe de haber más seriedad, como que es parte de la honorabilidad. Y creo que eso va mucho de la mano con que yo creo que sí hay un desencanto, no solo de los jóvenes, de muchas personas, que se alejan de la política. Y a mí me parece tan sorprendente cuando inclusive había un eslogan de algún partido que hace tiempo decía, yo soy ciudadano, no soy político. No me cabe en la cabeza. A mí me hace cortocircuito. El ciudadano no está aislado, el ciudadano que participa necesariamente es un ser que participa en la política, en las determinaciones de esta ciudad. Decir que soy, no sé, que yo no soy político, no sé, pues ha de ser un derviche ahí en alguna cueva alejado meditando y que no se vincula con nadie más. Sí, eso, evitar el rompimiento del combate político, discusión política de la ciudadana, ¿no? Es una sola esfera de participación, ¿no? Así es. Electoral o social. Ahora, un gran tema, que yo sé que ustedes tienen una limitación de facultades por ser órgano local, pero pueden participar, es el tema de la regulación de las redes sociales, por lo menos la vigilancia o asegurar que las campañas se desarrollan con equidad y veracidad, sin calumnias, en las redes sociales. Esto es muy difícil porque si bien tuvimos la gran reforma electoral 2007-2008 en que se regulan los medios de comunicación, el área de redes sociales es zona franca. Es una ley de la selva o la falta de la ley de la selva porque no hay nada de ley. Entonces, ¿qué hacer por ahí? Porque ya están metiendo mucho dinero ahí, están fabricando información falsa que puede tener un impacto real en los resultados electorales. Lo hemos visto en toda América Latina, lo hemos visto aquí mismo en México. ¿Qué se puede hacer como organismos electorales y como ciudadanía para cuidar nuestras elecciones en ese ámbito?
Pues una pregunta bien pertinente, doctor. Le quiero comentar, porque me da pie a comentar algún tema con respecto a la última reforma a nivel local. Recordemos, hubo una reforma que se encaminó a nivel federal, que bueno, está en los tribunales definiéndose, pero a nivel local hubo una reforma muy importante al Código Electoral de la Ciudad de México. Precisamente incorporan el tema o un aspecto de campañas negativas, una prohibición de campañas negativas. No llegan al ámbito de regular todo y mucho menos de atajar el tema de las redes sociales al 100%. Pero como parte del Sistema Nacional de Elecciones, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en colaboración con el INE, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, estamos llevando a cabo un monitoreo de medios para, sobre todo, detectar violencia política en razón de género contra las mujeres. Entonces, lo estamos haciendo ya a partir del 5 de noviembre, se está llevando a cabo este monitoreo, por cierto, con la Facultad ¿Solo de medios o de redes también? En este caso estamos en medios, con la Facultad de Ciencias Políticas, es quien nos está apoyando para llevar a cabo este monitoreo y valorar esta situación. Y también vamos a llevar a cabo una revisión del pautado de todos estos spots que van a tener los partidos a nivel de la Ciudad de México, también para vigilar el tema de la violencia política, razón de género, discriminación, etcétera. Redes sociales no está regulado. Todavía tampoco tenemos regulado inteligencia artificial, todo lo que circula. Sin embargo, a través de otros instrumentos que existen, que es la presentación de quejas, ¿no? Específicamente estos que se llaman procedimientos especiales sancionadores, sí hay manera de que si se detecta algún contenido que en este caso que ya está, que se pudiese identificar como una campaña negativa, si el Instituto Electoral de la Ciudad de México pudiera iniciar un procedimiento, que son procedimientos largos, sí, no es de que hoy nos presenten la denuncia y nosotros mañana actuamos. Sí hay celeridad, sobre todo en el caso de violencia política en razón de género, el Instituto en 24 horas tiene que determinar si dicta medidas cautelares, esto es, o de protección para quien está doliéndose de una agresión que considera que es violencia política en razón de género. Pero sí hay que tener cierta celeridad para atender esto. Y ya el amparo de esta nueva determinación que se aprobó en mayo de este año es prohibición de campañas negativas. Y entonces… Te interrumpo nada más sobre ese tema de campañas negativas. ¿A qué te refieres? ¿No se puede criticar al contrincante? ¿O es calumnia o dónde está el límite ahí? Sí, el límite, que además puede ser muy delgado, es calumnia y difamación. Eso. Calumnia y difamación. Que está pasando un fenómeno inventar similar. Información falsa exactamente. Para atacar a alguien, pero si están hablando de evidenciar. La historia documentada del contrincante, eso sí lo puedes mencionar. Claro, porque eso no es una campaña negativa, están presentes, si se presentan evidencias respecto al desempeño poco adecuado de algún funcionario, alguien que se quiera reelegir, recordemos que ya existe la reelección para los cargos de alcaldes, de diputaciones, no solo a nivel federal, sino local. Entonces, bueno, pues o el argumento siempre fue, a partir del desempeño de estos funcionarias y funcionarios, pues la ciudadanía puede refrendarles o no su confianza. Entonces, el hecho de que se dé a conocer sobre su desempeño, sobre una valoración, sobre indicios, eso no se considera una campaña negativa. Lo negativo es calumnia y difamación, información falsa, pero que además lo terrible, que bien lo señala, doctor, es que la mayor parte de esa información se está subiendo a redes y muchas veces, en muchas ocasiones, es información falsa, son fake news. Entonces, sí debemos de estar muy alertas, pero también es cierto que tenemos en algunos aspectos facultades limitadas, porque entonces sí tenemos colaboración, igual que el INE, con las grandes empresas que controlan estos medios como para advertirles, oye, esa es una información falsa y se puede pedir que se retire de las redes. Hay un problema terrible con eso porque esas empresas no tienen sede en México. Bueno, a veces tienen alguna oficina por ahí, pero luego ni eso, se esconden en la cuestión de ser empresas transnacionales, Facebook, Google, YouTube, Twitter, etcétera. Nosotros en el programa Democracia de la UNAM elaboramos, por ejemplo, un decálogo de derechos digitales
que ya estamos empezando con proceso jurídico de defensa de los derechos de los ciudadanos frente a estas empresas, que no implica censura, ni siquiera regulación, sino pero defensa respeto de los derechos ciudadanos. Claro. Aquí estuvo hace unos meses Olimpia Coral, por ejemplo, Ok, que logró la claro, ley claro, Olimpia. sí. Entonces estamos intentando hacer eso, pero es muy difícil. Luego el juez dice, oye, pero ¿a quién notifico? Así. Porque ¿dónde está la oficina de Facebook Sí. en México? Porque usan otra empresa, etcétera. Entonces, pues es un reto Sí. muy grande, pero hay que darle. Pero y en otros países, ¿no? Yo leía que en algunos se legisló sobre el derecho al olvido. Alguna situación de una Sí. persona que, bueno, llega un momento en que esa persona no tiene por qué seguir arrastrando Claro. ¿no? Bajo sus espaldas una cauda que probablemente fueron calumnias o inclusive si efectivamente hubo una situación, ya queda permanentemente, ¿no? Como una gran carga que vulnera pues su derecho Sí. a, no sé, estar plenamente libre de ese tipo de estigmatizaciones. Claro. Pues vamos a un segundo corte. En unos 2 minutitos regresamos para cerrar esta muy bella entrevista con la consejera presidenta Patricia Avendaño, aquí de la Ciudad de México. Aquí seguimos con la consejera presidenta Patricia Avendaño. Gracias por seguir con nosotros, querida audiencia, estimadísima consejera, presidenta. A ver, algunos temas muy interesantes con respecto a la reforma electoral reciente, porque no todos saben, pero apenas en mayo de 2023, este mismo año, se aprobaron varias reformas a la ley electoral en seguimiento a la reforma constitucional y otras propuestas. Una de ellas es el tema del voto electrónico, otro del voto en el extranjero. Tú ya mencionaste lo del diputado migrante, diputada migrante. ¿Cuáles son el voto en las prisiones, por ejemplo? A ver, cuéntame de toda esta nueva agenda. Ajá. Claro, como comentábamos, a finales de mayo se aprobó una reforma a nivel de la Ciudad de México en el Congreso local, donde incorpora novedades muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es el voto en prisión preventiva, el voto en estado de postración y, bueno, lo que ya hablamos de campañas negativas, recuento de votos, en fin. Voy a centrarme en esta parte, en el voto en prisión preventiva. Aquí, ¿de dónde surge? En principio, en 2018 hay en Chiapas, unas personas que pertenecen a un grupo indígena, se inconforman, están en prisión y ellos se inconforman porque no tienen la posibilidad de obtener su credencial y participar. Y entonces deriva todo en eso en una sentencia que ya mandata al INE a que tomen las medidas necesarias para que en esta elección se lleve a cabo, se garantice el ejercicio de ese derecho a las personas en prisión preventiva. Bueno, pero solamente, estamos para aclarar, solamente es prisión preventiva. Solamente es prisión preventiva. ¿Estás condenado por un delito no puedes votar? No, exactamente, y allá voy. El Congreso de la Ciudad de México ya con ese antecedente determina, ¿y de dónde surge esto? Hay un principio que es el de la presunción de inocencia. Claro. Una persona en prisión preventiva que no tiene sentencia firme no ha perdido sus derechos político-electorales, sino al momento de que se le sentencia, ahí sí ya no. Luego entonces hay muchas personas que están en estado de reclusión que no han tenido una sentencia firme, luego entonces no son considerados culpables, luego entonces no han perdido sus derechos. Bueno, ahora, tanto el INE a nivel nacional como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero nosotros ya por mandato de código tenemos que llevar a cabo y garantizar el voto de las personas en prisión preventiva. Hay antecedentes porque ya se practicó en Hidalgo, ya se practicó en Estado de México y en Coahuila. Este año Estado de México y Coahuila. Y bueno, pues ahí con algunas limitaciones, en algunas partes se eligieron algunos centros de reclusión. Para esta elección, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en colaboración con el INE, lo vamos a llevar a todos los 13 centros de reclusión, alrededor de casi 7,000 personas en prisión preventiva. Ya hemos tenido acercamientos con la Autoridad Penitenciaria de la Ciudad de México y se va a llevar de manera con la modalidad de voto postal, es decir, se les va a dar la información, se les va a entregar sus papeletas en un sobre, inclusive con alguna información relativa a las candidaturas, las fuerzas políticas que compiten, y vamos a ir con el INE, porque con el INE van a poder votar por la Presidencia de la República, las senadurías, pero en la Ciudad de México van a poder votar por todos los cargos que competimos. Todos. Exactamente. Y entonces
vamos a tener esos sobres como si llegaran de voto postal, pero los que recabemos alrededor de la ciudad en los centros penitenciarios, y se hará el cómputo el mismo día de la elección para tener los resultados. Entonces, ese es el origen de garantizar este derecho, que ya va a ser permanente, que nosotros tenemos que ofrecer esa ruta para que ellos puedan ejercer ese derecho. Tendríamos que hacer campañas también en las cárceles, ¿no? O por lo menos que estén informados. Que tengan la No información. ¿Tienen derecho a la televisión, a las redes sociales, los internos preventivos? Nosotros estamos previendo poder llevar y transmitir inclusive debates, algunos de los debates, y estamos viendo la posibilidad. Número uno, porque mucha de la gente que está en prisión preventiva, también es cierto que no todos son originarios de la Ciudad de México. Claro. Un dato importante, el INE no va a credencializar a quienes estén ahí. O sea, si tienen la credencial vigente, podrán hacer uso de ella. Y aunque sean personas que sean originarias de otro estado de la República, van a poder votar, porque para todos los efectos se está considerando que si está en el centro de reclusión, su domicilio es el centro de reclusión y se les va a permitir votar. Sí estamos previendo nosotros ir previamente a comunicarles esta determinación, a que conozcan, a que sepan cuántos cargos se van a votar, e inclusive a darles información relativa a quiénes son los partidos que van a contender, las candidaturas que van a contender, pues para darles, y obviamente en los sobres que se les van a entregar. Muy sano eso. Yo incluso personalmente estaría a favor de que todos los internos pudieran votar. O sea, el hecho de que estés condenado incluso por algún delito, no te quita tu situación de ciudadano y de humano, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, esa sería una reforma constitucional. Eso porque, sí, por porque supuesto, sí. Pero me parece muy bien, no sé, para que no se incluya la totalidad de la comunidad política. Esto también incluye los que estén en el extranjero. Así y ahí es. los que están fuera van a poder votar también por todos los cargos, o solo jefatura de gobierno. Jefatura de gobierno y diputación migrante van a poder votar. Y también ahora voy a hablar de... Y Presidencia de la República, pero para exactamente, Presidencia de la República, que está a cargo del INE. Entonces, para el voto en el extranjero de las personas que quieren ejercer, va a aplicar lo mismo, se tienen que registrar, es decir, deben de tener su credencial de elector para voto en el extranjero. Nuestros paisanos que están en otros lugares del mundo tienen que tener la credencial. Si no la tienen, pueden acudir a obtenerla a alguno de los consulados que tienen, y en apoyo del INE tienen ese servicio. Tienen que registrarse, avisar que quieren votar desde el extranjero, porque tenemos personas que no radican de manera permanente por visita, por estancia estudiantil o de investigación o de negocios, no necesariamente de turismo, pero pudiera ser. Tienen que avisar que quieren votar. Entonces, una vez que son registrados para voto en el extranjero, no van a poder votar en la Ciudad de México si por alguna razón avisaron que van a votar desde allá. Entonces, credencial actualizada, avisar que van a votar desde el extranjero, y van a tener 3 modalidades, que eso es muy positivo porque antes solo se estaba usando la modalidad de voto postal. Ahora va a ser voto postal, se les remiten las boletas para que puedan emitir, y a vuelta de correo llegan acá. Va a haber voto electrónico con instalaciones que se van a, el INE va a determinar en dónde. Por app, no por el celular. No por app, va a ser muy probablemente por equipos controlados por personal del INE. Para acudir a las definiciones. Y voto presencial el día de la elección en 23 sedes consulares. Ya nos comunicó el INE que va a instalar, porque nosotros tenemos que apoyar con personal y obviamente con el material, las boletas y todo. Van a ser 23 sedes en Estados Unidos, una en Canadá, una en España y una en Francia, Quebec, Madrid y París, para poder votar. El resto de las personas podrán votar desde otras latitudes por voto postal. Pues eso es una hazaña, porque cada elección siempre está esta batalla, cómo facilitar la participación electoral, sobre todo los mexicanos que están en los Estados Unidos, porque pues, es una población enorme. Dicen que hay más de 30 millones de personas de ascendencia mexicana, no sé cuántos estén ya con su credencial elector, pero aún un montón de personas, ¿no? Y además con nuestra Constitución que dice que nunca pierdes tu ciudadanía mexicana, aunque te hayas nacionalizado estadounidense. Entonces es una enorme cantidad de personas que podrían participar, pero el viejo régimen como que siempre obstaculizaba esa participación plena, y participan muy pocos en cada elección. Pero con esto de la votación en el consulado, que no sean todos, pues habría que avanzar hacia ahí, puede cambiar las cosas totalmente. Yo sé que los otros países
Y recuerdo ahí, estábamos ahí de sabático, de joven, ahí vivíamos. Había muchas filas larguísimas en el consulado de Brasil o de Sí. Ecuador, eso es lo más Sí, normal. o voto ahí. postal, sí, Exacto. también. Van Y- el día de la Y elección se y guarda votan. la autonomía, que el INE es el que organice, ¿no? Así O sea, es. aunque sea un consulado, pues al fin de cuentas el consulado representa el Estado, no el gobierno. Entonces, pues tendría que haber condiciones muy favorables, puede ser un cambio muy fuerte, ¿no? Muy importante, pero además yo creo que sí el futuro está en el voto electrónico. Quiero destacar que en la Ciudad de México, para los mecanismos de participación ciudadana, nosotros de manera permanente abrimos las dos alternativas. Ciudad de México, puedes ir a votar a tu mesa de votación para temas Sí. participativos, o lo puedes a través de hacer una app que hemos desarrollado en el Instituto Electoral. ya va a Es implementarse? nuestra, nosotros tiene 10 años que estamos aplicando el voto electrónico. Primero operamos urna, ya después decidimos que la tecnología era muy cara y optamos por desarrollar un sistema por el propio instituto. En las elecciones de participación ciudadana, De participación no las, ciudadana. las normales. No, porque a partir de que el INE coordina todo eso, ellos tienen la facultad de determinar si se aplica o no. Pero nosotros en los mecanismos de participación ciudadana, elección de representantes vecinales, presupuesto participativo, que son recursos que se inyectan en las colonias, nosotros aplicamos. Y también quiero decirlo, en este año que llevamos este ejercicio participativo de proyectos que proponen para mejorar las colonias, las llevamos a los centros de reclusión, solo para que pudieran registrar proyectos y con un gran entusiasmo las personas en prisión preventiva registraron proyectos, porque además es un mecanismo de reinserción, Claro. se vio muy bien. Y lo mismo va a operar el efecto de esta nueva responsabilidad que también tenemos del voto en postración. ¿Qué significa? Personas que por alguna circunstancia no tienen movilidad, están enfermos, no se puedan trasladar a la casilla. El INE está acudiendo a credencializar a estas personas que están en ese estado. Tienen que solicitarlo, alguien tiene que ir a solicitarlo, presentar un escrito, acuden a credencializarlo y vamos a acudir a llevarles previamente al día de la elección. Les vamos a llevar la documentación para que puedan votar, los funcionarios, una o dos funcionarios acompañados de observadores, vamos a ir a recabar sus votos, el Instituto Electoral obtendrá la documentación que nos corresponde a la elección local y el INE la que corresponde a la elección federal. El tema más amplio de mecanismo de participación ciudadana. Hay más de 20 mecanismos. Desde siempre habíamos estado en la vanguardia en la Ciudad de México, pero con la reforma, la creación más bien de la Constitución de la Ciudad de México, se amplió, se consolidó esto. Se están utilizando estos mecanismos, la gente está participando en ellos. ¿Cuáles son? Ayúdenos a informar a la gente para que le demos también vida a esa otra vía de participación democrática. Así es, como comentábamos, el Instituto Electoral, que se llama electoral, pero no solo hacemos elecciones, pues atiende la parte de procesos electorales, la vida de los partidos políticos, ya hablamos de la educación cívica, este es el cuarto pilar de actuación del Instituto Electoral, participación ciudadana. Tenemos en la ciudad una ley que data de 2019, que existía antes, pero con otra modalidad o con mecanismos, en donde hay 21 instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, algunos a cargo de las autoridades de la ciudad y otros 11 a cargo del Instituto Electoral de la ciudad. ¿Qué implica? Referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, iniciativa ciudadana, pero nosotros operamos de manera permanente, sobre todo uno que se llama presupuesto participativo. Presupuesto participativo significa un dinero que año con año la Ciudad de México en el paquete económico determina que va a haber un 4% del presupuesto asignado a cada alcaldía que tendrá que destinar al mejoramiento de cada colonia o pueblo o barrio. Y cada colonia tiene ese presupuesto, pero puede decidir en qué se gasta. Entonces el instituto emite la convocatoria, un periodo para que los vecinos y las vecinas digan: yo quiero que se mejore esto en mi colonia, que hagan una cancha, que pavimenten tal cosa, que pongan luminarias. Entonces, año con año, excepto cuando es año electoral, entonces adelantamos. Este año, por ejemplo, adelantamos las 2 consultas de presupuesto participativo. Pero hay colonias o pueblos que tienen hasta 12 millones de pesos. Algunos tienen 2 millones, otros 500,000. Pero aplica a todas las colonias
Cada año, cada colonia tiene que votar. Tienen el 4% del presupuesto y hay un catálogo donde se publica cuánto dinero le toca a cada colonia y los vecinos proponen proyectos que se llevan a votación. Oye, pero esto no se difunde suficiente. No, y de verdad. Yo no sé cuándo fue la votación en mi colonia. La votación fue ahora en el mes de mayo. Ah, mira. En el mes de mayo. Yo quería pedir un arbolito afuera de mi casa. Ah, eso no se puede. Aquí hay algunas salvedades. Es nuestro instrumento, digamos, más recurrente. Año con año se destina ese recurso. ¿Cuáles son las limitaciones? Y se decide, además para entender lo que está en juego, la comunidad decide si va hacia si hace drenaje, si ponen luminarias, si hacen una cancha. ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque también existe digamos, un uso que no es el más adecuado. Las alcaldías a veces van y le dicen, pide camión de basura. El camión de basura es responsabilidad. Pide pavimento, pide bacheo. No, nosotros hemos luchado por decirle a los vecinos que hay muchas colonias se han apropiado de este recurso y dicen, no, nosotros vamos a pedir, porque ¿qué se busca con ese presupuesto? Bueno, fomentar la participación, que la gente que transita su colonia, que es la que sabe cuál es la problemática de su colonia, puedan decidir entre ellos qué es lo que más es urgente, que no necesariamente se destine a responsabilidades que corresponden a la alcaldía. Entonces decir, a ver, no pongas que la red de agua potable, porque esa te toca a ti, ni la red de drenaje, alcaldía, ni luminarias que tú tienes, ni bacheo. Y hemos tenido unos proyectos tan bonitos desde, por ejemplo, rescate de zonas que estaban destinadas a tiraderos de basura, hemos tenido pirámides polinizadoras para fomentar el rescate del equilibrio ecológico, hemos tenido obras de teatro, hemos tenido captación de agua pluvial, hemos tenido unos proyectos, clases de baile, porque también se busca reconstruir el tejido social, que la gente se apropie de los espacios. En Milpalta, que generalmente como son 12 pueblos, les toca han hecho estadios, los han techado. En la Miguel Hidalgo, por ejemplo, se detectó un lugar donde practicaban deporte un grupo de jóvenes minusválidos y la gente, los vecinos se dieron cuenta que caían a las horas además son personas que se dedican como limpiaparabrisas en una zona cercana a ese deportivo. Los vecinos se dieron cuenta que estos jóvenes iban a practicar ahí en horas en que caía a plomo el sol. Les techaron la cancha para que, o sea, de verdad, unas acciones tan nobles de solidaridad que hemos detectado. Y de hecho tenemos un reconocimiento, también año con año damos a los proyectos novedosos. Tenemos gimnasios de mascotas, o sea, unos proyectos de lo más divertido, excursiones, clases de baile, talleres para elaborar pan artesanal en la zona de Tláhuac, por ejemplo. ¿Se puede usar para...? Lo que la comunidad decida, actividades deportivas, culturales, recreativas, de preservación de tradiciones. Yo estaba en la zona de Tlalpan un tiempo de la institución y hay estos grupos que le llaman comparsas, que son los chinelos que bailan en las zonas, en las fiestas patronales del sur de la Ciudad de México. Había para comprarles los trajes, para contratar al maestro que les daba las clases. Lo pueden emplear siempre y cuando que sea legal. La obra que pretendan hacer no esté en un predio privado, o sea, debe de tener una viabilidad jurídica, que les alcance, porque algunas veces los vecinos piden una alberca y pues hay 500,000 pesos de presupuesto para la colonia y eso no alcanza para la alberca. Me están llamando a corte, a orden aquí, si no, no tenemos patrocinadores aquí en TV UNAM, pero el siguiente programa se va a enojar porque vamos a invadir sus tiempos. Claro. Qué hermoso el trabajo que está haciendo usted. Le felicito a todo su equipo, a todos los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México. De veras es una inspiración. Luego la gente habla mal de los órganos electorales, ¿no? Por diferentes razones, pero aquí tenemos un ejemplo de un instituto que está echado para adelante, que está cuidando su voto, está comprometido con la juventud, con la participación ciudadana. Por favor, acompáñanos de nuevo ahora que entremos más al calor de las campañas para que nos informes en este contexto universitario y a los estudiantes y a la sociedad en general, por favor. Muchísimas gracias, yo con todo gusto y no solo en proceso electoral, cuando me inviten yo vengo con mucho gusto a compartir. Pues muchas gracias. Al contrario, doctor, un placer estar aquí. Estimadísima presidenta, y gracias a nuestro muy generoso público. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Tus Diálogos por la Democracia en TV UNAM.